Me volvió a olvidar de grabar, ahí sí. Estuvimos viendo células y también vimos una parte de la membrana plasmática, si no me equivoco, ¿ya? Vimos la diferencia entre la célula procarionte y la célula eucarionte, ¿ya? Donde hablamos principalmente de la célula eucarionte la semana pasada, hicimos la diferenciación entre la célula animal, ¿ya? Que tenía centriolos y a partir de los centriolos aparecían los cilios y los flagelos, ¿ya? Y la célula vegetal que tenía estos tres estructuras bien propias, bien características y que la definían como célula vegetal. Y ahí teníamos los cloroplastos, ¿ya? Teníamos la vacuola central que almacena principalmente el agua, ¿ya? Y que hoy día vamos a ver también un poco, y también la pared celular que es de celulosa. No olvidar ahí la pared de celulosa porque lógicamente también vamos a hablar un poquito de ella hoy día porque tiene una importancia en la presión interna de las células vegetales, ¿ya? Aparte de eso, vimos otros organelos, ¿ya? Como fue el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias y los peroxisomas que vimos hace 2 semanas atrás. Ya, los peroxisomas la vimos la semana pasada, si no me equivoco. Y los ribosomas, que no son organelos, ya son estructuras que están ambas en células eucariontes y procariontes. ¿Ya? No olvidar entonces que el ribosoma no es organelo y que está tanto en eucariontes como procariontes. Ahora, una célula para funcionar necesitaba como mínimo ADN, de algo que también lo dijimos, tenía que tener ribosomas para sintetizar sus proteínas, tenía que tener una membrana plasmática, que es lo que vimos también un poco, y aparte de eso tener un citoplasma. Esos eran como los 4 componentes básicos para definirse como célula. Ahí dependía del tipo de célula. ¿Ya? Vimos la membrana, esa es la misma imagen que vimos la semana pasada. Dijimos que la membrana estaba compuesta principalmente por fosfolípidos, ¿ya? Que son lípidos que tienen fósforo, y en la membrana plasmática hay dos capas, ¿ya? Una capa que da hacia afuera y una capa que da hacia adentro, ¿ya? Junto con ello vimos proteínas, que podían ser proteínas integrales o proteínas periféricas, ¿ya? Aquí vimos dos proteínas integrales, de hecho se ven ahí físicamente la moradita que atraviesa por completo la bicapa fosfolipídica y que tiene ahí como un pelillo conectado, ¿ya? Como una Y conectada, por así decirlo, compuesta por varios rombos. Y aparte de eso teníamos otra proteína periférica que es esta de color naranjo que tiene como forma de tubo, ¿ya? Que es, en cierta forma siempre está abierta, a diferencia de la otra proteína integral que está acá, perdón, está cerrada y se abre solo cuando va a permitir el paso de las sustancias, porque esa es la función de las proteínas integrales, permitir el paso de las sustancias de una forma selectiva, seleccionando lo que ingresa, seleccionando lo que sale, ¿ya? Las proteínas periféricas son más pequeñas, ya no están a ambos lados de la bicapa o están a uno, y ahí se puede ver que está como hacia afuera, esta proteína periférica de color verde, y esta que está acá está como hacia adentro, ya entonces no atraviesan la bicapa fosfolipídica porque las proteínas periféricas actúan como sensores, ya identifican cosas. Junto con ello también vimos el colesterol, ya que es exclusivo de las células animales, solo lo encuentran en las membranas plasmáticas de las células animales. Los vegetales no tienen colesterol. Por lo tanto, la única forma de ingerir colesterol, ¿ya? Y por ende que se nos eleve el colesterol en este caso, es si comemos cosas o productos animales. Si nosotros somos veganos, por ejemplo, o vegetarianos, no deberíamos consumir colesterol porque no estamos consumiendo cosas de origen animal, ¿ya? Ahí hay una pequeña salvedad. Ahora tenemos dos colesteroles, uno bueno y uno malo, y ahí está el problema porque nosotros necesitamos formar colesterol, por lo tanto también tenemos que ingerir el colesterol bueno, ¿ya? Y eso lógicamente, quizás colesterol directamente no comamos, pero sí comemos ácidos grasos de origen vegetal que nos pueden ayudar a nosotros a construir ese colesterol. Y estos como pelitos que tienen forma de rombo, que están construidos por varios rombos, ya ahí lo pueden ver ahí con varios hexágonos, no rombos, hexágonos, ya para ser más específico, son los carbohidratos o glúcidos. Y el conjunto de glúcidos, ya siempre los carbohidratos van hacia afuera de la membrana plasmática, nunca hacia adentro. ¿Por qué? Porque adentro de la membrana hay enzimas que se comen, por así decirlo, los carbohidratos. Entonces, aunque un carbohidrato pase hacia el interior, terminaría siendo diluido, ¿ya? O destruido. El conjunto de carbohidratos afuera se llama, perdón, aquí, glucocálix. ¿Y cuál es la función del glucocálix? Ya esencialmente entregar una capacidad de ser un sensor adicional. ¿Ya? Igual que los pelitos que tenemos en la piel, que nos permiten identificar cosas,
sin que toque la piel esa cosa, ya basta con tocar el pelo y yo sé que hay algo ahí, ya, en este caso los carbohidratos cumplen la misma función, identifican moléculas, ¿ya? Identifican iones también y permiten hacer que la célula reconozca estas sustancias químicas y ahí ver si la célula la ingresa o no la ingresa a través de una proteína integral. Por eso ustedes pueden ver que los carbohidratos están pegados a una proteína morada, a una proteína verde para que sea reconocida, o directamente con un fosfolípido que también puede permitir el paso de sustancias, y eso es lo que vamos a ver hoy día, porque esencialmente esto lo vimos la clase pasada, ¿ya? Ahí tenemos el tipo de transporte, ¿ya? Y esencialmente vamos a tener dos mecanismos de transporte primordiales. Ya vamos a tener uno que, a ver, vamos a explicarlo relativamente sencillo. Los tipos de transporte están directamente relacionados con si la célula gasta o no gasta energía para poder movilizar cosas, ¿ya? Si una célula gasta energía, esencialmente esencialmente la célula va a tratar de meter algo o sacar algo sin gastar energía, como que en cierta forma que regatea el precio. Es como cuando uno compra algo por la Feria de las Pulgas, por ejemplo, y esta Feria de las Pulgas es de otra ciudad o de otra parte, uno como le dice, y el envío puede ser gratis, ya. Una cosa así, ya como o las compras de internet. En este caso, la célula también quiere tener compras, hacer compras, ingresar cosas, en este caso, y no pagar, lógicamente, el transporte porque puede que le genere un gasto adicional de energía. Entonces, la célula no quiere pagar, en muchos casos tiene que hacerlo porque no le queda otra opción, ¿ya? Y lo que tiene que ingresar o sacar es de vital importancia y tiene que forzosamente hacerlo. Pero lo normal, como les digo, es que no lo haga, ¿ya? Entonces vamos a tener dos tipos de transportes, el que gasta energía y el que no gasta energía. El más recurrente es el que no gasta energía y ese es el que ustedes están viendo aquí, es el que se conoce como transporte pasivo, ¿ya? La clave primordial de este, vuelvo a repetir, es que no gasta energía para la célula no consume su ATP que ha producido en la mitocondria con tanto esfuerzo, ¿ya? El transporte pasivo se puede realizar por la bicapa fosfolipídica, ¿ya? En ese caso se llama difusión simple, como está aquí, ¿ya? Y las partículas pasan directamente por entre medio de la bicapa fosfolipídica. O en su defecto, pueden pasar por las proteínas de membrana, como esa proteína morada que vimos antes, o esa proteína naranja que aparecía en la figura anterior, en esta de acá, que permiten el paso de las cosas de forma continua, ¿ya? Ahora, tanto la difusión simple, vuelvo a repetir, como la difusión facilitada, no gastan energía para la célula, no involucran un gasto energético metabólico, para que sea ahí más bonita la definición, ¿ya? Ahora, la difusión simple, que es la que pasa por la bicapa de fosfolípidos, ¿ya? Normalmente las partículas que pasan por la bicapa fosfolipídica tienen que ser partículas relativamente pequeñas, ¿ya? Muy pequeñas. Es como que yo quisiera pasar por entre medio de la reja, de la reja de la casa, ¿ya? Yo quizás pueda meter la cabeza, pero no voy a poder pasar los hombros y el resto del cuerpo, y capaz que quede atrapado ahí. Hay partículas que les pasaría como lo mismo, quedarían atrapadas en la bicapa fosfolipídica y no podrían atravesarla, ¿ya? A diferencia del perro, el gato, que si es lo suficientemente chico, pasa por entre medio de la reja. Muy común eso que se me arranque el perro, se me arranque el gato por entre medio de la reja. Como es lo suficientemente pequeño, pasa entre medio, ¿no es cierto?, de los barrotes de la reja. Aquí pasa algo parecido. Si la partícula es lo suficientemente pequeña, pasa por entre medio de la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Y esa es una ventaja que solamente tienen las partículas pequeñas. Por lo tanto, una partícula pequeña pasa por difusión simple, no gasta energía, excelente, y aparte de eso, pueden ser partículas, o la otro tipo de partículas que pueden pasar son las partículas de origen lipídico o que se disuelvan en cierta forma en la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Es como que un lípido disuelve otro lípido, ¿ya? Y el agua disuelve componentes acuosos. El agua no disuelve el aceite, por ejemplo, porque el aceite es un lípido, ¿ya? Una cosa así. Entonces hay una esencia química, por así decirlo, y las partículas o las moléculas tienen la tendencia a disolverse en otra que sí también, o que también tiene su esencia química, ¿ya? Por lo tanto, una partícula pequeña, como les decía yo, o en su defecto una partícula que sea capaz una partícula afín, que sea capaz de disolver la bicapa fosfolipídica, también puede pasar.
Ejemplo de partículas pequeñas que podrían pasar por difusión simple, los gases respiratorios. ¿Ya? El oxígeno molecular, el CO2 pasan directamente por la bicapa fosfolipídica y de esa forma no se gasta energía para consumir oxígeno ni para botar este desecho que es el CO2. Por lo tanto, es ideal. ¿Ya? Sale gratis, por así decirlo, el sacar la basura y más encima ingresar uno de los principales nutrientes que viene a ser el oxígeno. Las otras partículas que pueden pasar por la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Son los alcoholes, ¿ya? Y los solventes orgánicos, el benceno, el tolueno, etc. ¿Ya? En el caso del benceno, es difícil que esté en estado natural. Normalmente siempre se refina el petróleo para obtener el benceno, lo mismo el tolueno. ¿Ya? Pero un componente orgánico, un solvente orgánico como el vinagre, o como en su efecto sería el alcohol etílico, y el alcohol que se consume, que se puede tomar, porque no el alcohol para la herida, el alcohol para la herida no se puede tomar, es metílico. El alcohol etílico, si se consume alcohol etílico, pasa directamente por la bicapa fosfolipídica y llega súper rápido a la sangre. ¿Ya? Entonces una persona que, por ejemplo, no ha comido mucho, ¿no? O no ha comido nada, y se toma una cerveza, posiblemente sienta el efecto del alcohol rápidamente, precisamente porque no pasa directamente por la bicapa fosfolipídica de las células del intestino. ¿Ya? Y el otro tipo de difusión que sale acá, que es la difusión facilitada, que se realiza forzosamente por proteínas de membrana. Bueno, ahí sale una pequeña preguntita que más o menos ya la contestamos. ¿Ya? ¿Qué características presenta el transporte pasivo? No gasta energía, por lo tanto es una ventaja, por así decirlo. Y ¿qué moléculas se pueden movilizar por transporte pasivo? Como le decía yo, partículas pequeñas que puedan pasar por difusión simple, y por difusión facilitada pasa como lo otro, ¿ya? Partículas que sean muy grandes, por así decirlo. La glucosa es una partícula muy grande y tiene que pasar forzosamente por esta puerta que está abierta, ¿ya? Entonces la glucosa, como no puede meterse por entre medio de la bicapa fosfolipídica, utiliza una puerta, una ventana que está abierta para ingresar a la célula la pueda consumir. ¿Ya? Lo mismo con los aminoácidos, que son los que forman las proteínas, ya también pasan directamente por una proteína de membrana, como que rebotan en la bicapa fosfolipídica. Hay partículas pequeñas que pasan por proteínas de membrana y no por la bicapa, ¿ya? Y siempre y cuando estas partículas tengan una carga eléctrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la carga eléctrica repele a los lípidos, y de esa forma es que una sustancia química que, como por ejemplo el sodio, el iónico, el sodio iónico, el potasio, el cloro, van a pasar siempre por una proteína de membrana, no importa, ¿ya? Pese a que son muy pequeñas, ¿ya? Pese a que son muy chiquititas, pueden pasar de una u otra forma por proteínas de membrana porque rebotarían, porque tienen carga eléctrica, rebotarían en la bicapa fosfolipídica. Las bicapas fosfolipídicas no tienen carga eléctrica, entonces les es complicado, por así decirlo, asociarse a partículas que sí lo tienen. ¿Ya? A diferencia como, por ejemplo, el alcohol. ¿Ya? El alcohol tampoco tiene carga eléctrica. ¿Ya? Y de esa forma, como no tiene carga eléctrica, difunde súper rápido por los lípidos. El mejor ejemplo es el alcohol gel. El alcohol gel, y si ustedes se lo echan en las manos, rápidamente, ¿no es cierto?, como que se evapora, característica del alcohol. Pero hay un pequeño porcentaje que quedó entre medio de la piel, ¿ya? Si yo uso continuamente alcohol gel, me voy a dar cuenta que las manos se me pueden partir o se me pueden resecar, ¿ya? Porque el alcohol va a empezar a agrietar las células epiteliales, las células de la piel, porque pasa directamente por la bicapa fosfolipídica. Se cumple este mismo principio, ¿ya? Entonces, no olvidar entonces que los alcoholes pasan por acá, por la bicapa fosfolipídica, no pasan por esta puerta roja, ¿ya? Que es son las proteínas de membrana. Las sustancias pequeñas, como lo decíamos, pasan por difusión simple, y las sustancias con carga eléctrica o muy grandes pasan por difusión facilitada. ¿Ya? Ahí para que no se les vaya a olvidar. De hecho, yo tengo aquí una ayuda a memoria en mi teléfono, precisamente para no salirme de lo que tengo que decir, porque si no me pongo a hablar más de la cuenta. Ahí está. Entonces, por eso que quizás me están viendo que yo veo para abajo, ya es porque tengo un pequeño esquemita, que es esencialmente el esquema de la clase, y que después se los voy a dejar como resumen. Ya, pero tenemos también, es esto lo que hablamos recién, lo que habíamos visto aquí, son transportes que no gastan energía, ¿ya? Y que la célula, como les decía, trata de hacerlos porque no gasta energía por realizarlos, ¿ya? Entonces de esa forma puede ingerir nutrientes, sacar desechos, etcétera, etcétera.
Pero hay veces que a la célula no le queda otra opción que gastar energía para hacer el movimiento. ¿Por qué? Porque una partícula vital no le queda otra opción más que ingresarla o en su defecto sacarla, porque podría ser un desecho altamente tóxico o que le genere un desequilibrio iónico, que también puede ser. ¿Ya? Entonces, ese tipo de transporte es el que se conoce como transporte activo. ¿Por qué es activo? Porque tengo que gastar energía para poder realizarlo. ¿Ya? ¿Qué cosas se mueven por transporte activo? Principalmente las cosas que van a mover por transporte activo son partículas que son más grandes, por así decirlo, que un aminoácido, o en su defecto, partículas, como le digo, que son vitales, pero aquí juega otra cosa, que se mueven contra la gradiente de concentración. Y esta es una cuestión que puede ser a veces un media enredada, media complicada. ¿En qué sentido? A ver, supongan que ustedes van a entrar, los que viven en Santiago o han estado en Santiago, ya vamos a hacer un ejemplo también para regiones. Supongan que ustedes van a estar en el metro está lleno, hora punta, el andén ya no cae más gente por el andén, la gente está esperando en la escalera, cosa que es muy común, ¿ya? Y viene el metro, supongo que ya, para que no sea tan santiago-céntrico, están en un paradero de micro lleno, abarrotado de gente. Y viene el bus vacío, la micro vacía. La micro abre sus puertas y si ustedes están ahí, están justo ahí esperando que llegue, ¿no es cierto? Ni siquiera caminen, porque lo más seguro es que la gente que está atrás la va a empujar a entrar a la micro, ¿ya? O al metro, en el caso que estén en el metro Santiago. En el metro es más común porque hay más empujones, ¿ya? Como que no, yo no tengo que moverme mucho porque la gente me va a empujar por presión, me van a meter adentro, ¿ya? Aquí pasa algo igual. Quiere decir que una partícula, permiso, una partícula se mueve a favor de gradiente, ¿ya? Que son los principios del transporte pasivo, cuando hay una alta concentración en un medio y una baja concentración en el otro. La que tiene mayor concentración, aquí pueden ver que aquí hay más puntitos en el medio externo, ¿ya? Las partículas van a tener la tendencia a entrar. ¿Por qué? Porque hay más afuera que adentro. Y las que están afuera presionan a las que están más cerca de la membrana o más cerca de las proteínas de membrana y las empiezan a empujar hacia el interior. ¿Ya? ¿Hasta qué punto? Hasta que se alcance un estado de equilibrio, hasta que la mitad, o en realidad no la mitad, hasta que la cantidad que está afuera y la cantidad que está dentro sean más o menos iguales. ¿Ya? Digo más o menos porque puede ser una partícula más, una partícula menos de diferencia, pero al final, si hago el promedio, me deberían quedar más o menos en carga, en cantidades iguales. ¿Ya? Lo mismo que con el bus, lo mismo que con el metro. Si el paradero, el andén está lleno y yo me meto hacia el interior o me empujan hacia el interior, ¿cuándo la gente se va a detener? Porque lógicamente el chofer, el metro no parte si no cierra las puertas. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? Cuando la cantidad adentro está en igualdad con la cantidad de personas que están en el paradero, en el andén. Ya no se puede meter más gente porque no entran más. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Hay tantas partículas afuera que empiezan a empujar a las que están más cercanas a la membrana y empiezan a ingresar. Y ingresan porque las de afuera hacen fuerza, hacen presión, ¿ya? A favor de la presión de gradiente, o a favor directamente, como sería más fácil, a favor de gradiente. No hay gasto energético. ¿Por qué? Porque el ingreso se hace por cinética molecular, se empujan las partículas hacia el interior. ¿Ya? Distinto fuera si esto fuera en contra de gradiente. Pongámonos en el caso contrario. Ustedes son el único que van solo en un bus, están solo en el vagón del metro y van llegando al paradero o al andén y esa cuestión está llena. Vayan haciéndose la idea que van a tener que empujar a toda esa gente para poder pasar y salir de la estación o como les decía, o del paradero. ¿Ya? Se van a cansar un montón. Lo más seguro es que cuando consigan salir van a estar todas chasconas, muertas de cansada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tuvieron que gastar su energía para poder romper la fuerza que tenía la otra gente que quería entrar. ¿Ya? Aquí pasa exactamente lo mismo. Si una partícula aquí adentro, ¿ya? Si se dan cuenta aquí adentro, ¿por qué digo adentro? Porque aquí dice medio intracelular o medio interno, ¿ya? Y acá dice medio extracelular. ¿Podía haber sido al revés? Sí, podía, ¿ya? Pero aquí el ejemplo lo tomé de esta forma. Si en un medio determinado hay menos partículas,
¿ya? Estas partículas no pueden salir porque para poder hacerlo tendrían que romper la fuerza de las que están afuera. Si la célula tiene que sacar esta partícula porque es un desecho, o la quiere meter, por ejemplo, en el caso que haya menos afuera y mucha adentro, y la quisiera meter, que también puede darse, ¿ya? Tendría que forzosamente gastar de su energía, ¿ya? Y cansarse para poder meter la partícula o sacarla. En este caso, para sacarla, tendría que aplicar su propia energía, ¿ya? ¿Y por qué? Porque va a tener que aplicarle fuerza, va a tener que aplicarle energía para poder sacarla, dispararla, por así decirlo. Y por sacarla le van a cobrar, ¿ya? Ese es el transporte activo. ¿Por qué es activo? Porque gasta energía. ¿Por qué gasta energía? Porque va contra la fuerza, contra la gradiente de concentración, ¿ya? En cambio acá no hay gasto energético, ¿ya? De hecho ahí dice transporte pasivo sin gasto de ATP. ¿Por qué? Porque las partículas lo único que hacen es dejarse empujar por las que están más atrás, y solitas van pasando. ¿Hasta qué punto? Hasta el estado de equilibrio, ¿ya? Aquí da lo mismo el equilibrio, porque yo estoy gastando energía para mover la partícula, entonces no estoy rompiendo, de hecho, lo más seguro, dicho equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, el transporte activo, que era lo que estábamos viendo aquí, ¿ya? Siempre gasta energía, esa es su principal característica, siempre gasta energía. ¿Y qué moléculas se mueven por transporte activo? Normalmente los iones, ¿ya? Un ion, igual que con la difusión facilitada, por eso es que se confunde mucho, solamente que ese ion en algunos casos yo tengo que meterlo forzosamente, o en su defecto partículas que sean enormes, tan grandes, miren, es como que ustedes quisieran meter, se pillaron afuera, dejaron abandonado un camión Brinks lleno de plata, pero ustedes no pueden verlos sacar la plata del camión. Entonces, créanme que yo soy capaz de hacerlo. Voy a botar el muro a mi casa, voy a meter el camión adentro de la casa y voy a reconstruir el muro para que nadie se dé cuenta que lo tengo guardado adentro, porque si de esa forma no van a pillar nunca. La célula hace eso. Rompe una porción de su membrana, mete la partícula que para ella es de vital importancia o que es necesario que se la coma, por así decirlo, y después sella la membrana para dejarla guardadita en su interior. De una forma, miren, de hecho les tengo una figurita así, ¿ya? Entonces, esa partícula podría ser incluso una bacteria. Y la célula se tiene que comer esta bacteria porque no tiene que andar afuera la bacteria, tiene que morir la bacteria. Entonces la célula empieza progresivamente a meterla a su interior, ¿ya? La sella con la membrana, de hecho aquí si se dan cuenta como que perdió una pequeña porción de su membrana plasmática para formar este endosoma. ¿Qué es un endosoma? Un globito con una partícula muy grande adentro y que incluso puede contener una bacteria, ¿ya? Este proceso, que se llama fagocitosis, es un tipo de transporte activo. De hecho, ahí dice, otra forma de transporte activo. Y gasta energía, sí o sí. ¿Ya? Siempre va a gastar energía porque, como les digo, se pierde una porción de membrana, pues entonces después la célula tiene que regenerarla. Es como que yo bote el muro, voy a gastar un poco de plata para echarlo abajo, voy a meter este camión lleno de plata y lo voy a reconstruir de nuevo y ahí voy a volver a gastar plata para reconstruirlo. Pero la plata que tiene adentro el camión es tanta que tengo que tenerlo adentro, ¿ya? Aquí funciona así, más o menos de esa forma, ¿ya? Por lo tanto, el transporte activo, como les digo, siempre gasta energía, puede mover partículas pequeñas con una carga eléctrica determinada, por ejemplo, pero que tienen que salir o que tienen que romper esta fuerza, ¿ya? De gradiente, la fuerza o la concentración, ¿ya? ¿Y por qué es vital moverlas? Normalmente ocurre porque la célula no le queda otra opción más que poder, más que moverlas, ¿ya? O una partícula tan importante que tiene que ser ingresada, como en el caso de la fagocitosis. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de transporte activo? Normalmente son dos, ¿ya? El transporte mediado por receptores, por carriers, ¿ya? O por bombas. Esta es la bomba, ¿ya? ¿Y qué hace una bomba? Una bomba mueve iones, ¿ya? Y en este caso está moviendo sodio y está moviendo potasio. Mírenlo bien. Miren el medio externo. Tiene un montón de sodio. Y el medio interno tiene más potasio que sodio, ¿ya? Afuera hay muy poco potasio. ¿Qué hace la célula? ¿Ya? La célula saca sodio porque el sodio no puede estar adentro, le genera un desequilibrio iónico a la célula, al citoplasma. Entonces la célula mete 3 sodio, gasta energía, saca el sodio y aprovecha, dice, bueno, ya que está abierta la proteína, aprovechemos de meter algo que necesitamos acá adentro. Y ahí es cuando mete potasio.
contragradiente. ¿Por qué? Porque hay más sodio afuera y lo está moviendo hacia afuera. Y está metiendo potasio contragradiente también porque hay más potasio adentro, ¿ya? Y es mejor tener el potasio guardado adentro que tenerlo afuera, ¿ya? Y como está abierto y ya pagamos, aprovechemos de meterlo, una cosa así. Cada vez que la bomba de sodio-potasio saca sodio y mete potasio, gasta un ATP, ¿ya? Una neurona en su canal axónico tiene cientos de bombas de sodio-potasio que están haciendo ese movimiento. Por lo tanto, la neurona gasta cientos de moléculas de ATP nada más que con mover un pequeño impulso. Imagínense los millares de impulsos nerviosos que hacen en el día, los millares y millares de moléculas de ATP que están gastando sus neuronas, y por eso las neuronas son las que más energía gastan, junto con las células musculares que inducen a la contracción, porque ahí también hay gasto energético, ¿ya? No por un desequilibrio iónico, sino que porque estoy achicando el músculo y expandiéndolo nuevamente, ¿ya? Ese otro tema. Por lo tanto, en el caso del transporte activo, ya la bomba de sodio-potasio como ejemplo de transporte activo, siempre va a gastar energía, porque de hecho aquí lo pueden ver, se está moviendo en los iones contragradientes, ¿ya? ¿Alguna pregunta? De hecho, quiero ver cómo voy con mi ayuda a memoria. ¿No? ¿Sí? No. ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Ya, entonces el transporte activo no gasta ATP. Normalmente siempre utiliza una proteína transportadora, una proteína de membrana, ¿ya? Y en este caso, como se ve ahí, es una bomba, o puede ser un carrier, ¿ya? Un transportador más específico que muchas veces mueve una molécula o mueve dos moléculas en conjunto, etcétera, ¿ya? Pero normalmente siempre mueve una más grande, ¿ya? Y la otra son ese transporte, como les digo, que es un transporte masivo, ¿ya? Que viene a ser este tipo de transporte, que es la endocitosis, que es cuando se consumen partículas grandes, ¿ya? Por ejemplo, una bacteria, un glóbulo blanco cuando se come una bacteria hace endocitosis, ¿ya? Del tipo fagocitosis. ¿Por qué? Porque la endocitosis se divide en dos, que son las que tienen aquí. Fagocitosis cuando se come una partícula y pinocitosis cuando se ingresa más líquido que partícula, ¿ya? ¿Por qué dicen que puede ingresar más líquido? Es difícil que la pinocitosis la hagan las células que conforman un tejido. Por ejemplo, nuestras células prácticamente no hacen pinocitosis. Las células renales quizás, pero nada más, ¿ya? Normalmente la pinocitosis la hacen los organismos unicelulares, cuando se están sufriendo de secación, como que inhalan así una bocanada de agua para mantenerse estables nuevamente, ¿ya? Las amebas, los paramecios son más comunes de hacer pinocitosis porque, como les digo, su vida depende literalmente de ellos, no depende de una célula contigua o de una célula vecina, porque no están formando un tejido, ¿ya? Siempre gasta energía, ¿ya? Esto sí que sí, aunque estén ingresando algo, si ustedes piensan bien aquí, hay como que hay ingresos a favor de gradiente incluso, ¿ya? Porque la partícula no está adentro, estaba afuera, está pasando de una zona que tiene mucho a una zona que tiene menos. Pero como les digo, como se pierde una porción de la membrana plasmática, forzosamente involucra la regeneración de esa porción y eso le va a significar a la célula gastar un poquito de ATP, ¿ya? Un poco de energía. La energía de la célula es esa molécula que están viendo ahí, que se llama ATP, que es como un billete de 10 lucas, por así decirlo. Y este billete de 10 lucas se puede ir fraccionando, se puede ir fracturando. Entonces, cada vez que pierde un grupo fosfato, puede tener hasta 3 grupos fosfatos, ahí de hecho ahí los pueden ver, que son como estas pelotitas, ¿ya? O se simboliza con forma de pelotita. El que tenga 3 quiere decir que tienen el billete de 10 lucas completo. Si tiene 2 es como que tengan 7 lucas, ¿no? O 5 lucas, ahí para que seamos billete de 7 lucas no existe, pero dejémoslo en 5, ese sí existe. Y si pierde 1 es como que tengan un billete de 2. Entonces, si ustedes tienen 10.000 pesos y gastan 5, ¿ya? Van a tratar de buscar por alguna parte, de alguna forma, otros 5 para recuperar esas 10. ¿Ya? La célula como que hace eso. Cuando pierde grupo fosfato, sus ATP trata de regenerarlo, ¿ya? O como de recuperarlo, como que trata de volver a recuperar la plata perdida, en ese sentido, ¿ya? ¿Qué más se me puede estar escapando antes de pasar a lo bonito y lo importante? Bueno, esto es como lo más importante. Recuerden que el transporte pasivo se realiza por fuerzas, por presiones a favor de gradiente, y el transporte activo se realiza contra esta fuerza, contra esta presión, por ende es contra la gradiente, ¿ya? ¿Por qué recalco tanto esto? Porque
quiero ver algo, ¿ya? Quiero ver algo bien particular que le pasa a las células animales y a las células vegetales en ciertos medios, ¿ya? Porque nunca la célula está como relajada, tranquila, siempre está siendo sometida a estrés externo, ¿ya? Y las células, los organismos unicelulares, como una ameba, como un paramecio, como les decía, más todavía, nuestras células también están siendo sometidas de forma continua, aunque estén formando un tejido, ya como que estén un poco más aseguradas, por así decirlo. Pero si yo no tomo agua en todo el día, mis células también están estresadas, ¿ya? A ver, veamos algo. Miren la solución 1, la solución 2 y la solución 3. Y aquí está simbolizado lo que tiene cada solución, ¿ya? La solución 1 tiene más puntitos, más circulitos azules, ¿ya? Que es agua, tiene más agua. Y aquí tiene solo 5 cuadraditos rojos, que en este caso vendría a ser sal, ¿ya? La solución 2 tiene como lo mismo, si se dan cuenta, también tiene como 5 cuadraditos de sal. En cambio, la solución 3 tiene más sal que agua. De hecho, tiene muy poquita agua y tiene un montón de cuadraditos de sal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Primero que nada, la solución 1 y la solución 2, así al ojo, sin entrar a contabilizar mucho más, son iguales, ya tienen la misma concentración. Cuando yo tengo dos soluciones, y siempre de forma comparativa, si yo tengo dos soluciones de la misma que tienen, perdón, la misma concentración, yo hablo de soluciones isotónicas. ¿Han escuchado ese término isotónica? ¿Bebida isotónica? ¿No? Sí. ¿Dónde? O sea, lo he escuchado, pero como en las bebidas, como usted dijo. Ya, muy bien. Por ejemplo, el Gatorade, esa es una bebida isotónica. Sí. ¿Por qué es isotónica? Porque la concentración que tiene es igual a la concentración de nuestra sangre en estado normal. En estado normal, no después de hacer ejercicio intenso. Por eso es que yo tomo esta bebida isotónica para recuperar electrolitos, para recuperar iones, porque los electrolitos son iones, ¿ya? Sodio, potasio. Por eso tienen un sabor levemente salado, por así decirlo, porque muy poquito, ¿ya? Porque tienen iones disueltos, ¿ya? Y el sodio y el cloro también están disueltos ahí, que son los componentes de la sal, ¿ya? Por lo tanto, son isotónicas porque están en igualdad con la concentración de nuestra sangre, o deberían estarlo. Por eso es que, vuelvo a repetir, las tomamos para quedar igual de nuevo, ¿ya? La solución 1 y la solución 2 son más o menos parecidas, ¿ya? Por lo tanto, yo digo que son isotónicas. Iso, en latín es súper sencillo, es igual, ¿ya? Y tónico, ¿ya? Viene de concentración. Por lo tanto, me está diciendo ahí que es igual concentración, ¿ya? Siempre de forma, vuelvo a repetir, comparativa. Ahora, si yo comparo la solución 2 con la solución 3, yo voy a decir al tiro que la 2, por ejemplo, es menos concentrada que la 3, porque la 3 es más concentrada que la 2, ¿ya? Más concentrada con respecto a la cantidad de sal, ¿ya? La solución 2 tiene menos sal que la 3. Por eso yo digo que es hipotónica. ¿Qué quiere decir hipo? Poco. Tónico es concentración, entonces me está indicando que tiene poca concentración, en este caso de sal, ¿ya? La solución 3 tiene mucha concentración, entonces si tiene mucho, yo coloco el prefijo hiper, que es como más común, ¿ya? Hiper, mucho, tónico, concentración. Entonces la solución 3 es altamente concentrada con respecto a 2, incluso también con respecto a 1. ¿Para qué hacer esto? ¿Ya? Muy sencillo. Porque esta es clásica imagen que les colocan en cualquier lado, ¿ya? Ustedes tienen la concentración, la solución, perdón, A, la solución B, ambas tienen 1 litro de agua, 100 ml, o sea, 1 litro de agua, y la solución A tiene 10 gramos de sal disuelto, o sea, le echaron 10 gramos disuelto y aquí andan dando vueltas, ¿ya? La solución B tiene 20 gramos disueltos, ¿ya? ¿Cuál está más concentrada? ¿A o B? Con respecto a la sal, lógicamente. ¿Cuál debería estar más concentrada? No se ¿La peleen. B? La B, ¿no es cierto? Porque tiene más solutos, ¿ya? Lógicamente, esta que tiene más concentración y siguiendo más o menos este mismo principio que tenemos acá del a favor de gradiente, si yo tengo una membrana, de hecho vamos a suponer que esa línea punteada roja que está ahí al medio separando las dos soluciones es una membrana plasmática. Vamos a suponer que es una membrana plasmática. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a pasar agua, perdón, voy a pasar sal, perdón, el soluto, sal, el NaCl, de una zona de más concentración
a una zona de menos concentración. ¿Por qué? Porque no gasto energía. Y la célula hace eso, ese movimiento, busca el equilibrio sin gastar energía. ¿Ya? Aquí va a pasar entonces lo mismo. La sal se va a mover en un sentido a otro. Tenía una flecha, ¿no? Era para el otro lado de la flecha, pero vamos a dibujarla. Yo sé por qué está esa flecha ahí, no hay que asustarse. Ya. Entonces la sal se va a mover de B hacia A. ¿Ya? ¿Hasta qué momento se va a mover? Hasta que queden como 10 y 10. Ah, no, ¿B y mentira. 10? O esta pierda 5, la B pierda Sí, 5 y la A gane esos 5. así. Ya, entonces voy a quedar con 15 y 15. Po. Cuando quede con 15 y 15, la sal ya no se va a mover porque llegó al estado de equilibrio, ya no hay nada que la empuje a entrar. Po, ¿ya? Ahora, esta es la otra pregunta. El agua. ¿Cómo se va a mover el agua? Porque si movía el soluto, el solvente también se movió. Si yo saqué 5 de aquí, esto debería haber perdido volumen, la solución B. Y si yo le agregué 5 a la A debería haber aumentado su volumen. Porque el ejemplo de la tina, si yo lleno la tina de agua y me meto adentro, se me va a rebalsar, porque yo ocupo un espacio en el agua que está ahí dentro de la tina. ¿Ya? Aquí pasa más o menos lo mismo. Si el solvente, perdón, el soluto se movió por difusión simple, ¿ya? Porque no gastó energía y el movimiento siempre tiene la tendencia a buscar el equilibrio, el agua siempre lo va a hacer en sentido opuesto. Si un movimiento de un soluto va desde B a A, ¿ya? Como en este caso, podría haber sido al revés, acá hubieran habido 100 gramos de sal y aquí hubieran habido 20 nomás, y ahí el movimiento hubiera sido al revés. ¿Ya? El agua también se hubiera movido en sentido al revés. ¿Ya? En este caso, si el soluto, y esto es una regla general, si el soluto se mueve en una dirección, por difusión simple a favor de gradiente, el agua lo hace en sentido opuesto, cíclicamente. Miren, si se dan cuenta, hace como un ciclo. ¿Ya? Por lo tanto, vuelvo a repetir, si la sal se mueve de B a A, el agua yo no la veo cómo se mueve, porque agua, pues transparente, se mueve desde A hacia B. Y ese es un tema para la célula. ¿Por qué? Porque una célula, voy a sacarle, ¿dónde tengo? Ahí está. Mi panel lo había perdido. Ahí sí. Entonces ahí le saqué una foto para que puedan ver el movimiento de la flechita. Si yo tengo una célula, de hecho aquí se ve, esa flecha era el movimiento del agua, ¿ya? Y ese movimiento del agua se llama osmosis. ¿Ya? Por lo tanto, el soluto se mueve por difusión simple, pero el agua se mueve por osmosis en sentido opuesto a la difusión simple. Ese es, vuelvo a repetir, es una regla general. Ya, esto le pasaría a una célula entonces. Cuando yo no tomo agua, mis células tienen la tendencia a chuparse. ¿Ya? Ahí está el ejemplo con el glóbulo rojo porque es el que más fácil se puede visualizar. ¿Ya? Pero si yo, por ejemplo, no tomo agua en todo el día, las células de mi cuerpo se resecan. ¿Ya? Y se me reseca la piel, se me resecan los labios, de hecho, al tiro, porque están perdiendo, porque tienen más soluto afuera y menos agua adentro. ¿Ya? Una cosa así. ¿Qué pasa aquí? No nos olvidemos de este principio. Si el soluto se mueve en una dirección, el agua se mueve en sentido opuesto. Lógicamente sin gastar energía. ¿Qué pasa acá? Voy a borrar los dibujitos. Las flechas, se fijan, no eran dibujitos. Miren, si yo tengo una célula animal, un glóbulo rojo, por ejemplo, y lo coloco en una solución isotónica, igual, iso igual, ¿ya? Y tónico concentración, ¿qué quiere decir eso? Que el citoplasma tiene la misma concentración que el medio externo, los solutos y el agua como que están en equilibrio, no se mueven, ¿ya? Están en equilibrio, están a un punto de igualdad, entonces ya no hay fuerza que genere movimiento. Y la célula puede flotar ahí todo lo que quiera, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, de hecho esto está animado, ahí sí está animado, está detenido. Ya, si yo, por ejemplo, tengo una solución hipotónica con respecto al citoplasma, ¿qué quiere decir eso? Que hay más solutos en el interior de la célula, ¿ya? Y la célula afuera tiene una muy poca concentración, el medio externo es poco concentrado, por eso es medio hipotónico, el medio externo es poco concentrado y el medio interno tiene más iones.
los iones van a empezar a salir hasta alcanzar el equilibrio, ¿ya? Y si salen los iones, y esto es lo que ustedes están viendo aquí, las partículas de agua empiezan a entrar, ¿hasta qué punto? Vuelvo a repetir, hasta el punto de equilibrio. Si la célula no se equilibra, sigue entrando agua, entra agua, y la célula es igual que un globo lleno de agua y puede explotar, ¿ya? Y ese fenómeno se llama citólisis. Ahí está anotado. De hecho, este no se ve mucho, debería estar este, ¿ya? Citólisis, ¿ya? Una célula animal en un medio hipotónico sufre el fenómeno de citólisis. No se olviden de eso. ¿Por qué? Porque la sal, o los solutos, perdón, no la sal, los solutos que tiene la célula en su citoplasma salen, ¿ya? Para alcanzar el equilibrio, porque afuera no hay, o hay muy pocos. Y el agua, como se mueve cíclicamente, el agua entra y se empieza a hinchar. Si no alcanza el equilibrio, se citoliza, se muere, ¿ya? Lo contrario pasa si están en un medio hipertónico. Una célula animal en un medio hipertónico, un medio que está altamente concentrado afuera, tiene muchos iones disueltos en el medio externo y pocos en el citoplasma, como que los iones van a apretar a la célula y los iones van a empezar a entrar, ¿ya? El mismo movimiento, de una zona de más a una zona de menos, sin gastar energía. Los iones entran y la célula va a compensarse, bota agua, porque vuelvo a repetir, es cíclico, ¿ya? Si los solutos se mueven en una dirección, el agua lo hace en sentido opuesto. Si los iones, los solutos entran, el agua sale, y si la célula no consigue compensarse, se va a morir también, ¿ya? Y ese fenómeno está detrás del cuadro, lo voy a arreglar al tiro, para que se vea bonito. Ahí sí, se llama crenación, ¿ya? Citólisis, la célula está en un medio hipotónico, se hincha, si no se compensa, estalla, y si la célula está en un medio hipertónico, la célula se chupa, ¿ya? Y pierde mucha agua y también se puede morir. Ejemplo de esto, al tiro, tiene que ser con ejemplo práctico, el charqui. ¿Qué hacen con el charqui? ¿Qué le echan al charqui para preparar la carne antes de poder venderlo o poder comérselo como charqui? ¿Qué le echan? Sal. Ya. Si le colocamos sal afuera, estoy cambiando el medio a hipertónico. Entonces los solutos entran. ¿Y qué sale? ¿Qué debería salir? Agua. Por eso es que la carne, producto, o la carne, como queda al salarla, se seca, se reseca más fácil, ¿ya? Y pierde el agua. Al perder el agua, pierde la capacidad de podrirse, por lo tanto la puedo conservar con sal, ¿ya? Como que quedó seca. Las proteínas siguen quedando ahí, aunque la célula se haya muerto, y yo lo que necesito son las proteínas, y por eso consumo charqui, ¿ya? Por lo tanto, de hecho, así se conservaba la carne. Antes no había otra forma de conservar la carne cuando no había refrigerador, y estamos hablando de 100 años atrás, no, un poquito más, unos 110, 120 años atrás. ¿Ya? Entonces, imagínense. Sí, no, 100, unos 100 años atrás. ¿No? La industria frigorífica, por así decirlo, no, es relativamente moderna. Es como entre guerras, Primera Guerra y Segunda Guerra. Hay un poquito de historia. Por lo tanto, el charqui es el mejor ejemplo de medio hipertónico, de células animales en medios hipertónicos. ¿Ya? Medio hipotónico. Sí, yo estoy seguro que tienen un ejemplo de medio hipotónico. Otro ejemplo de medio hipertónico es cuando están en el agua, en el mar, por ejemplo, mucho rato. Les da sed, porque pierden agua a través de la piel. Pues. No se dan cuenta que están perdiendo agua porque están en agua, pues. Entonces no se dan cuenta. Y ocurre esencialmente porque el mar tiene una concentración salina, por eso salado, es mucho más alta que la nuestra, que la interna. Entonces la sal se empieza a meter y nosotros empezamos a perder agua. Y de hecho nos puede subir la presión y nos podemos deshidratar. Estamos mucho más tiempo del que deberíamos estar. ¿Ya? Ahí tienen otro ejemplo entonces con el agua de mar. Medio hipotónico, un ejemplo de célula animal en medio hipotónico, cuando se quedan pegados en la ducha. Se bañan y se están bañando por una hora ya y llega la mamá, el papá le dice, oye, ya, córtala, pues. Si se ven los dedos, se ven arrugados, ¿no es cierto? Pero están arrugados porque están hinchados de agua. ¿Ya? Se hincharon de agua. Su piel, la parte de la capa más externa, se hinchó de agua. ¿Por qué? Porque el agua, entre comillas, está pura, no debería tener solutos disueltos y ustedes sí los tienen en el medio interno. ¿Ya? Entonces perdieron solutos y empezaron a absorber agua y nos hinchamos. ¿Ya?
Que quedemos arrugados es porque la piel se plegó, y se plegó porque se hinchó, ¿ya? Es por eso esencialmente. No lo confundan, porque también se suele confundir mucho que cuando están mucho tiempo en la ducha se arrugan. Ah, no, nos arrugamos, pues como las células, pero no quedamos como el charqui, ¿ya? Así que no es lo mismo, es el evento contrario, ¿ya? Nos hinchamos, nos llenamos de agua. Nuestras células no estallaron, por suerte, ya se alcanzaron a compensar. Vamos con la célula vegetal. ¿Por qué la célula vegetal? Y aquí también hay ejemplos prácticos, ¿ya? Lógicamente, la célula vegetal tiene una pared celular afuera, y la pared celular es una coraza protectora que tiene la célula. Por lo tanto, eso le entrega una enorme ventaja, ¿ya? No estalla, ¿ya? Es como que ustedes estuvieran inflando un globo que está forrado con yeso por fuera. Va a llegar un punto que por más que quieran inflar, no le van a meter más aire y no va a reventar. Esa es la ventaja que tiene la célula vegetal. Entonces, la célula vegetal, como tiene una pared protectora, ¿ya? Ella, si se somete a un medio isotónico, lógicamente no le pasa nada porque está en igualdad, ¿ya? Pero si cae en un medio hipotónico, aquí están al revés las figuras, que sería el medio hipotónico, ¿ya? Los solutos, lo mismo. Los solutos van a querer salir, el agua va a querer entrar, y la célula se va a hinchar. Pero la ventaja que tiene la célula vegetal es que tiene una pared que va a impedir que estalle, ¿ya? La célula vegetal no estalla, no revienta, no se citoliza o no sufre el proceso de citólisis en un medio hipotónico. Sufre un proceso, de hecho ahí va a aparecer el nombre, me pasó lo mismo, se me descuadró con el monitor. Ahí sí, lo tenía en vista panorámica parece. Va a sufrir el fenómeno de turgencia. La célula tiene una presión tan alta dentro, que tiene tanta agua en su interior, que evita que se rompa. Incluso la célula parece que ahora es de plástico, es súper resistente. Ejemplo, el cochayuyo. Si ustedes toman un cochayuyo recién sacado del agua o cualquier alga del mar recién sacada del agua, intenten romperla con la mano. ¿Pueden romperla con la mano cuando recién sacan el cochayuyo del agua? No, ¿no es cierto? No. Parece de goma. ¿Por qué parece de goma? Porque está en estado turgente, ¿ya? Otro ejemplo, las flores en esta época. Las flores en esta época, en primavera, están, por así decirlo, brotando, y brotan esencialmente porque está fluyendo mucha agua. En el interior, las células vegetales también tienen como una, entre comillas, sangre. Ya no es sangre, no es roja como la nuestra, pero tienen un fluido que mantiene el equilibrio en el interior, ¿ya? Eso se llama floema. Esta como sangre se mueve a través del tallo desde la raíz, porque donde ahí se chupa el agua, sube por la raíz por una diferencia de presión y se va distribuyendo al resto del cuerpo de la planta, ¿ya? Si ustedes lo ven eso ahora, o sea, lo pueden ver de una u otra forma. ¿Quién me escribió ahí en el chat? Ya, perfecto. Sí, eso es por la pared celular. Eso evita que la célula estalle, ¿ya? La pared celular hace que la célula no reviente. Y por ende, las flores, si ustedes quieren tomar una flor que está recién brotando y la quieren cortar, no la van a poder cortar porque le va a ofrecer resistencia, va a parecer como que la flor fuera casi de goma. Van a tener que pegarle varios tirones, posiblemente se les va a deshojar completa la flor, ¿ya? Antes de poder cortarla. Y eso en esta fecha, ¿por qué? Porque la planta está despertando de su como hibernación y está absorbiendo más agua de la raíz, ¿ya? Está en estado turgente. Por lo tanto, la turgencia es el medio, es el comportamiento que tiene la célula vegetal en un medio hipotónico. Y esa cuestión siempre le van a tratar de confundir. ¿En qué sentido? Les van a decir, una célula vegetal en un medio hipotónico se citoliza. ¿Verdadero o falso? Falso, porque la citólisis ocurre solo en animales, ¿ya? Solo en animales, no en vegetales. En vegetales se llama turgencia o turgente, cualquiera de las dos, ¿ya? En el medio hipertónico, quiere decir que ustedes su célula vegetal la colocaron en una concentración, en agua con sal, por ejemplo, o en un aliño, y ahí viene, ojo, porque eso lo hacen posiblemente todos los días. La célula va a tratar de ingresar solutos, ¿ya? Sal, o en este caso sodio o cloro, ¿ya? Y el agua va a empezar a salir masivamente. Y la célula se va a marchitar, la planta en sí se va a marchitar, ¿ya? Y ese fenómeno se llama plasmólisis. Pero la forma de la planta o la forma del tejido con que están trabajando no pierde, no pierde tamaño.
¿Por qué no pierde tamaño? Porque es hipertónico, ¿ya? Porque tiene una pared celular que es la que le da la forma. Por lo tanto, la pared, al delimitar su forma, evita que también pierda esta forma. Pero la célula adentro está toda arrugada, por lo que pasa es que no la vemos. Ejemplo de medio hipertónico en células vegetales, como les digo todos los días, la ensalada. Si ustedes, antes de servir la ensalada, la alinean, le echan sal, le echan vinagre, le echan aceite, lo dejan ahí, y se demoran en comérsela, y se toman, no sé, por 2 horas en comérsela, ¿ya? Puede ser muy común que las mamás preparan las ensaladas con mucha anticipación y el asado, la parrilla se demora más tiempo del que debería tomarse, y se toma más tiempo. ¿Qué le pasa a la ensalada? ¿Cómo queda la ensalada? Se marchita, pues, ¿no es cierto? Ya, como se marchita la ensalada, lógicamente está en un medio hipertónico. ¿Cómo la puedo recuperar? Simple, tendría que lavarla. La cambio a recipiente, un recipiente con agua pura, ya le trato de sacar la mayor cantidad de los aliños que le puse, la coloco en agua pura y vamos a caer en el otro estado, en el estado de hipotonía. Y va a volver a ser turgente y ahí después podría lavarla y volver a alinearla. ¿Ya? ¿Cuánto se toma más o menos una ensalada en sufrir el fenómeno de plasmólisis? Con 2 horas que la dejen alinear, lo más seguro es que la lechuga se les va a empezar a plasmolizar. ¿Ya? ¿Y en cuánto tiempo la pueden recuperar? Si la planta, la hoja todavía está, por así decirlo, viva, cosa que normalmente ocurre con las plantas, se las comen vivas, en media hora podría estar turgente. Por lo tanto, es más fácil recuperar la turgencia que obtener el estado de plasmólisis, porque el estado de plasmólisis como que la célula le ofrece en cierta forma se defiende o intenta defenderse de la pérdida de iones. ¿Ya? Por eso es más rápida la turgencia que el estado de plasmólisis. Ahora, vuelvo a Cuando repetir. pasa eso, Cuénteme. cuando pasa eso con la lechuga es cuando se hace como menos cantidad. Sí, sí, también, justamente. O le pasa también, le puede pasar con el tomate. El tomate, de hecho, pierde más agua porque tiene más agua. Y si, por ejemplo, ustedes están haciendo completo y picaron tomate y lo dejaron ahí aliñado y se quieren comer uno más tarde, se van a dar cuenta que como que se llenó de agua el recipiente con tomate. ¿Por qué? Porque cayó en este estado de plasmólisis y perdió agua. ¿Ya? De ahí viene el agua que apareció, pues no es que haya aparecido, mágicamente apareció agua. Y es porque el tomate perdió agua. ¿Ya? Y como les digo, si lo quieren recuperar, tendrían que sacarlo, colarlo un poco y colocarlo en un recipiente con agua pura. Agua de la llave, como pues si se presume que está limpio, voy a presumir que está limpio. Y va a caer en este otro estado, que sería el estado de turgencia. Y eso me va a hacer que el tomate se vea bonito de nuevo. Y ahí ya lo puedo alinear otra vez. ¿Ya? Por si les pasa, ahí tienen un pequeño tip de cocina para que puedan salir del paso. ¿Qué van a hacer? Van a tratar de confundirlas. Les van a colocar la célula vegetal, ¿ya? Con los fenómenos de la célula animal. Entonces es muy común que le digan, una célula vegetal en un medio hipertónico sufre el proceso de crenación. Falso, otra vez. ¿Por qué? Porque la crenación ocurre en células animales. ¿Ya? Nosotros no tenemos pared celular, como decía la Valentina, que nos hizo una acotación, no tenemos pared celular y por eso es que nuestras células se pueden morir frente a los dos fenómenos, el hipo y el hipertónico. ¿Ya? La célula vegetal tiene una pared protectora, ¿ya? Por lo tanto tiene una enorme ventaja y eso como que va a evitar que caiga en plasmólisis, por eso le digo que les toma más tiempo secarse o marchitarse. Y le toma muy poco tiempo el estado de turgencia y no van a reventar las células vegetales por caer en un medio hipotónico. Ya va a llegar a un punto límite que es el límite de la pared celular. ¿Ya? Y ahí tenemos los mejores ejemplos. El charqui, que es un fenómeno de crenación porque es célula animal, y el clásico se alinea en la ensalada y lo dejan mucho tiempo, lógicamente va a sufrir el fenómeno de plasmólisis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Por qué esta gente me escribe hasta ahora? No, profe. ¿Ninguna? No. Bueno, yo les voy a dejar una guía en el Classroom, como siempre les dejo ahí una guía anexada. La semana pasada creo que no les dejé guía, así que les voy a agregar la guía de la célula eucariante con la de membrana plasmática, ¿ya? Ahí en cada clase respectiva. Y aparte de eso, les voy a dejar este como mini ensayo de 20 preguntas para que se entretengan el fin de semana. ¿Ya? La idea es que lo hagan, voy a confiar en su capacidad de autodisciplina de hacerlo.
¿ya? Porque no tenemos el tiempo suficiente, quizás más adelante lo podríamos revisar, pero por ahora no alcanzamos a revisarlo porque ya la próxima semana tenemos que ver respiración celular y eso igual, aunque no es una clase larga, no me la puedo saltar, porque si me la salto sería casi criminal, ¿ya? Por lo tanto, le voy a dejar 3 guías, 2 hoy día y la otra se la voy a agregar mañana, que como les digo, este mini ensayo de 20 preguntas que lo pueden hacer en 40 minutos, 1 hora a reventar. ¿Ya? Si no tienen dudas, ¿qué hora es? Ahí me está escribiendo la María Ignacia, que me dice que se tuvo que salir. Ah, pero se salió a las 8, no perdió tanto de la clase. Bueno, y yo les subo siempre la clase a YouTube para que la puedan ver en caso que la necesiten. ¿Ya? Les voy a agregar también mi ayuda a memoria, que era un pequeño resumen, un esquema, en realidad un esquema, tampoco es un súper esquema, sino que ordena un poco la idea de la clase de hoy, porque la materia de hoy está es súper dispersa. Entonces lo mejor es mantenerla ordenada en este mapa conceptual, de tal forma que sea más fácil recordar y entender las divisiones, porque el transporte activo se divide en 2 tipos, el pasivo se divide en 2, la endocitosis tiene 2 divisiones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, chiquillas, nos vemos la próxima semana, próximo jueves, ahora sí, la próxima jueves a las 8, así que ahí volvemos al horario normal. Yo espero ya haber terminado de hacer todos mis ejercicios a esa altura. No es ejercicio físico, de hecho estoy bastante panzón, pero es ejercicio de contenido. Así que ahí vamos a aprovechar nosotros de eso y les voy a subir, como les digo, 20 de los 44 ejercicios que hice. Les voy a subir la mitad. ¿Ya? Ya, chiquillas, nos vemos próxima semana, misma hora, por si acaso, y mismo canal. A las 8, a las 8 la próxima semana. Chao, profe. No, profe, que Chao, esté bien. chiquillas, nos Gracias. vemos.